Hola, estudiantes del octavo grado. Soy Romina, la profe de Ciencias de la Naturaleza y de la Salud. No importa el lugar para estudiar, aprenderemos desde donde estemos. Y el día de hoy vamos a aprender sobre la diabetes tipo 1, una enfermedad silenciosa que afecta a gran parte de la población a nivel mundial. A continuación veremos qué aspectos vamos a trabajar. Vamos a hablar del concepto de la diabetes. Analizaremos un esquema que nos va a presentar sobre los diferentes tipos de diabetes. Además, vamos a enfatizar la diabetes tipo 1. El propósito de este material educativo es comprender el concepto de diabetes tipo 1 describiendo sus causas, síntomas y argumentando las consecuencias que puede ocasionar en las personas que la padecen. Para avanzar con el desarrollo del contenido, vamos a analizar la siguiente situación problemática. Male, una joven muy dedicada a sus estudios, pasa varias horas sentada haciendo sus tareas, pero a ella le gusta mucho consumir en exceso alimentos poco saludables como caramelos, bollos, masitas y otros dulces. Preocupada por esta situación, la profesora le comenta que se debe cuidar mucho, especialmente su alimentación, ya que la diabetes también puede afectar a niños y jóvenes. Entonces, sorprendida, Male pregunta a su profe: ¿qué relación existe entre la diabetes y el consumo de alimentos dulces? Para responder a Male sus cuestionamientos sobre el consumo de alimentos dulces y la diabetes, vamos a avanzar con el desarrollo del contenido. Inicialmente vamos a trabajar el concepto de diabetes. La diabetes es una enfermedad que se caracteriza porque el cuerpo, el organismo, no produce suficiente insulina o si es que la produce, no la utilice adecuadamente. Recordemos que la insulina es una hormona que se produce en el páncreas y esta hormona se encarga de procesar todo el azúcar que consumimos a través de los alimentos dulces. En este esquema vamos a ver a continuación cuáles son los tipos de diabetes. Vemos que existe lo que se conoce como diabetes tipo 1, diabetes tipo 2 y diabetes gestacional. Pero en esta clase vamos a enfatizar lo que es la diabetes tipo 1. ¿De qué se trata esta enfermedad? Veamos a continuación. La diabetes tipo 1 es una enfermedad autoinmune caracterizada por la falta de producción de la hormona insulina. En este caso, los pacientes que sufren de diabetes tipo 1 no producen la insulina debido a que el sistema inmunitario ataca a las células de las páncreas que son las encargadas de producir esta hormona. Para poder comprender mejor este aspecto, vamos a hablar de las causas de la diabetes tipo 1. Esta enfermedad se debe a que el organismo produce anticuerpos, que son sustancias que generalmente atacan agentes patógenos que nos causan enfermedades. Pero en el caso de la diabetes tipo 1, ataca a células que se encargan de producir la insulina y estas células se encuentran ubicadas en el páncreas. ¿Por qué ocurre esto? Porque el sistema inmunitario no reconoce al páncreas como propio del organismo, entonces destruye a las células betas que son las encargadas de producir esta hormona llamada insulina. Seguidamente vamos a hablar de los síntomas de la diabetes. ¿Cómo se siente una persona con diabetes tipo 1? Generalmente tiene sed excesiva, toma constantemente agua, apetito constante, pérdida de peso repentino, también tiene la visión borrosa, presenta necesidad de orinar frecuentemente, además de prurito, que es la sensación de picazón que se da frecuentemente en las personas con diabetes tipo 1. A continuación vamos a hablar de las consecuencias que puede ocasionar esta enfermedad en aquellas personas que la padecen. El aumento excesivo del azúcar en la sangre o la glucosa en la sangre puede provocar ceguera, puede provocar también retinopatías, que es cuando el exceso de azúcar afecta a las células de la retina, que es la zona sensible a la luz. Por eso ocurre la visión borrosa y también puede desencadenar la ceguera. Además puede provocar neuropatías, que son daños a los nervios del organismo, que también a su vez puede provocar entumecimiento de los pies, puede ser también de las manos. Y por otra parte mencionamos a las nefropatías, que son las alteraciones
de las funciones de los riñones. En este caso sabemos que los riñones se encargan de producir orina para eliminar todo el líquido que nuestro cuerpo ya no necesita. De esta forma hemos hablado bastante sobre la diabetes, los tipos de diabetes y especificamos la diabetes tipo 1. Ahora llegó el momento de evaluar cuánto hemos aprendido y para ello vamos a ver las siguientes actividades. La primera actividad, completamos los espacios con la palabra correspondiente a diabetes tipo 1. Esas palabras pueden ser páncreas, insulina o diabetes. El primer enunciado, la es una enfermedad que se caracteriza porque el cuerpo no produce suficiente insulina o no la utiliza adecuadamente. En este caso nos referimos al páncreas, a la insulina o a la diabetes. De acuerdo a lo que hemos trabajado el día de hoy, podemos decir que nos referimos a la diabetes. El enunciado siguiente dice, la diabetes tipo 1 es una enfermedad autoinmune caracterizada por la falta de producción de la hormona. ¿Es páncreas o es insulina la palabra que debemos utilizar allí? Recordemos que la hormona que se encarga de producir o de procesar el azúcar en la sangre se llama insulina. Por último, la causa de la diabetes tipo 1 se debe a que el organismo produce anticuerpos contra el páncreas. El páncreas es el órgano encargado de producir la insulina que procesa el azúcar en la sangre. Seguidamente tenemos una actividad que consiste en mencionar las consecuencias de la diabetes tipo 1. Una persona que sufre de esta enfermedad puede tener ceguera, neuropatías, es decir, daños a los nervios, puede también tener nefropatías, alteraciones o daños en los riñones y también puede tener retinopatías, que son los daños que se generan en las células de la retina. A continuación mencionamos los síntomas de la diabetes tipo 1. Estamos hablando de sed excesiva, también apetito constante, visión borrosa y por último, prurito, que es la sensación de picazón que se da en aquellas personas que padecen esta enfermedad. De esta forma concluimos la evaluación de la clase de hoy y para poder tener un panorama general de todo lo que hemos trabajado en esta clase, vamos a realizar un breve resumen. Aquí en pantalla podemos observar un esquema. ¿Qué es la diabetes? Es una enfermedad que se caracteriza porque el cuerpo no produce o produce muy poca insulina o puede darse también el caso de que sí produce, pero no puede utilizar adecuadamente. Recordemos que la insulina se encarga de procesar el azúcar en la sangre. Vimos también algunos tipos de diabetes, diabetes tipo 1, tipo 2 y la diabetes gestacional, pero en esta clase hemos enfatizado sobre la diabetes tipo 1. ¿Cuál es la causa de esta diabetes tipo 1? Se debe a que el sistema inmunitario no reconoce a las células beta del páncreas, entonces provoca que se generen más anticuerpos que atacan a estas células y de esa forma impiden que produzca la insulina. ¿Qué síntomas presenta una persona con diabetes tipo 1? Sed excesiva, apetito constante, generalmente pierde peso de manera repentina, también tiene visión borrosa, como otros síntomas más. ¿Qué consecuencias puede presentarse en una persona con diabetes tipo 1? Si no recibe un tratamiento adecuado, la persona puede tener ceguera, puede perder la visión, además puede contraer nefropatías, alteraciones en los riñones, neuropatías, daños en los nervios y otras consecuencias más. Para concluir la clase del día de hoy, vamos a ayudar a Male a resolver su cuestionamiento. ¿Qué relación existe entre la diabetes y el consumo de los alimentos dulces? Recordemos que las personas que padecen diabetes tipo 1 no logran producir adecuadamente la insulina, que es la hormona que se encarga de procesar el azúcar que ingerimos en los alimentos dulces, como los que Male consume. Si esta situación no corrige con tratamientos, las personas con diabetes van a acumular glucosa, es decir, azúcar en la sangre, y esto puede traer consecuencias como la ceguera, las nefropatías, las neuropatías y otras consecuencias más. De esta forma concluimos la clase del día de hoy. Recordá, no importa el lugar para estudiar, sos el protagonista de tu aprendizaje. Nos volveremos a encontrar en una próxima clase.